Bueno, nosotros vamos a presentar qué es el tonel de Pascal. Mi nombre es Ángela Tobar. Michelle Estrella. Kevin Tapanta. Andrea Zares. Daniel Araque. El científico francés Blaise Pascal demostró poseer un gran sentido del espectáculo al realizar públicamente un experimento que dejó perpleja a su concurrencia. En la parte superior de un barril de vino repleto de agua, Pascal practicó un pequeño orificio por el cual introdujo un tubo pequeño, sellando de manera hermética la unión. Acto seguido, valiéndose de una jarra, fue vertiendo aproximadamente 1 litro de agua dentro de un tubo hasta conseguir que las juntas del barril reventaran. En otras palabras, el experimento de Pascal probó ante la mirada atónita de todo el público que tan solo 1 kilogramo de agua puede producir el mismo efecto que sería esperable alcanzar mediante algunas toneladas de este líquido. Antes de explicar las mecánicas o los motivos por qué el barril explota al momento de llenarlo con agua, primero debemos entender el concepto de presión. Bueno, la presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene de la siguiente manera: P es igual a F sobre A. También debemos saber qué es la presión hidrostática. Bueno, por lo tanto, es dada la cuenta la presión o la fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Esto se trata de que la presión que experimenta un elemento por solo el hecho de estar sumergido en un líquido, el fluido genera una presión sobre el fondo y en los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Esta presión hidrostática con el fluido en el estado de reposo provoca una fuerza perpendicular a las paredes del envase o a la superficie del objeto. También el peso ejercido por el líquido sube a medida que se incrementa la profundidad. La presión hidrostática es directamente proporcional al valor de la gravedad, la densidad de un líquido y la profundidad a la que se encuentra. Eso quiere decir que la presión hidrostática es a la densidad por la gravedad por la altura. El principio de Pascal es una ley o un enunciado que fue elaborado por el físico y matemático de origen francés Blaise Pascal y que nos dice que el aumento de la presión que se aplica a una superficie que tiene un fluido incomprensible que está contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual valor a cada una de las partes que tenga el recipiente. El principio consiste en la explicación que se hace de cómo la presión que ejerce un fluido que se encuentra en equilibrio y que no puede comprimirse alojado en un recipiente en el cual las paredes no se deforman. Se transmiten con la misma intensidad en todos los puntos de dicho fluido sin importar la dirección. La fórmula para el principio de Pascal es: presión es igual a presión sobre la superficie del fluido más ρ, que este significaría la densidad del fluido por gravedad y por altura. La importancia de este principio radica en la relación que hay entre la presión y la profundidad de un fluido, o en la altura de columna de fluido a partir de un valor de referencia. Es importante por su validez en el caso de los fluidos comprensibles que varían con la presión. Todo lo relativo a la presión atmosférica, uso de barómetros, presión en las piscinas, en mares, lagos, cálculo de estructuras sumergidas como diques, submarinos e inclusive aviones, se funda en el principio de Pascal. El principio de Pascal permite también la explicación del principio de Arquímedes. La hidrostática se basa en este principio y es muy importante en los cálculos de estructuras y aparatos y demás actividades. A continuación les voy a explicar el procedimiento para llevar a cabo este experimento. Primero tenemos que perforar con un estilete la tapa del vaso de poliestireno de manera de que el diámetro de la manguera quepa en ese hueco. Luego pasamos la manguera por medio de la tapa, insertándola y con cinta adhesiva la aseguramos. A continuación, este vaso lo colocamos en el piso y extendemos la manguera de manera de que nos quede recta y a una altura considerable. Luego, con ayuda de una jarra con agua,
vamos a colocar el agua lentamente hasta que el vaso se llene. Una vez que el vaso esté lleno y el nivel del agua comience a subir por la manguera, la presión en este va a aumentar. Luego va a llegar un momento en que este vaso de poliestireno no va a aguantar la presión y va a reventarse, tal como Pascal lo demostró con su famoso tóner. El primer intento. El primer intento que nosotros realizamos de este experimento fue con un recipiente de poliestireno, el cual sellamos lo mejor que fue posible con la cinta adhesiva. Sin embargo, no hubo la condición hermética necesaria para este desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros fuimos poniendo el agua a través del tubo, este se hinchó debido a la presión ejercida por la columna de agua sobre el recipiente. Se hinchó logrando demostrar la presión que ejercía. Sin embargo, como existían lugares donde el agua podía salir, pues no llegó a explotar. El segundo intento, por otro lado, fue con el mismo recipiente de poliestireno. Sin embargo, estuvo un poco más sellado con el mismo material. Se realizó el mismo procedimiento para este segundo intento, el de colocar el agua a través de la tubería. Sin embargo, todavía poseía ciertas aberturas, pero se pudo registrar una mayor hinchazón en el recipiente debido a la presión. En cuanto a nuestro segundo material que utilizamos fue un recipiente de metal. Esta fue una lata con un hueco en la parte superior, el cual por el mismo método de la cinta adhesiva fue sellado. A pesar de haberlo sellado con múltiples capas, la presión ejercida por los 12 metros y la columna de agua fueron muy intensas y lograron producir ciertos canales donde el agua podía fluir libremente. Sin embargo, se vio como la parte superior, la cual era de un material más débil, se hinchó a tal punto de demostrar la gran presión que ejercía esta columna. Nuestro tercer material fue una botella de plástico. Sin embargo, esta botella de plástico era muy resistente a la presión que le aplicamos, a pesar de que le pusimos una especie de tapón para evitar que haya fugas. Esta vez, y la sellamos muy bien con la cinta adhesiva, esta pudo soportar todo el peso debido a que el área de su abertura no era muy grande. Por lo tanto, la fuerza ejercida por la columna de agua no logró deformar. Por último, un recipiente con tapa de plástico. Este recipiente estaba herméticamente sellado. Como podemos ver en la imagen, fue bajado desde un tercer piso y no se desprendió la tapa, dando testimonio de su gran adhesión. Al momento de poner el agua, fuimos llenándola paulatinamente y la presión se fue acumulando dentro del recipiente, a tal punto de que la tapa simplemente cedió. A continuación procederé a explicar brevemente lo que son los cálculos del experimento. Todo se basa en la siguiente fórmula, la cual es presión por ρ de la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Entonces, en este caso nosotros utilizamos una manguera de 12 metros de altura para realizar el experimento. Esto se traduce en 120 centímetros.
Posteriormente procedemos a reemplazar los datos en la fórmula. Tenemos 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad del agua, por 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y por 120 centímetros. Lo que podemos hacer aquí es un artificio de simplificar los centímetros de la altura con los centímetros al cuadrado de la densidad. Todo esto juntamos el gramo centímetro sobre segundo al cuadrado y nos da la DINA. Todo esto sobre centímetro cuadrado. Ahora que tenemos DINA sobre centímetro cuadrado, podemos tranquilamente transformar, ya que es unidad de presión, a newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que el pascal. Entonces tenemos que tiene una presión la columna de agua de 1160 pascales. A continuación tenemos los 4 casos que vimos en el experimento. El primer caso es el caso de poliestireno. De la siguiente manera. Tras las respectivas presentaciones se dispuso a montar un tubo con ayuda de algunos de sus partidarios. Una vez estuvo todo a punto, cogió la jarra llena de agua y comenzó a subir la escalera del desollinador. Comenzó a verter el agua por un tubo. Al principio no pasaba nada, ya se podían escuchar las risas de algunos aristotélicos. Concentrándose en su tarea, Pascal vertió la poca agua que quedaba en la jarra y con un sonoro crack el barril reventó y el agua se esparció a su alrededor. El principio de Pascal establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones. Hizo sus investigaciones sobre las cantidades infinitesimales. No hay que olvidar que Pascal demostró mediante un experimento en 1648 el nivel de la columna de mercurio de un barómetro. Lo determina el aumento o disminución de la presión atmosférica circundante. El principio de Arquímedes enuncia que un elemento que ingresa con un recipiente con un determinado líquido expulsará la cantidad del mismo en relación al objeto ingresado. O sea, que si tiras un ladrillo en el agua de un recipiente, se desbordará con la misma cantidad de agua que corresponden a los centímetros cúbicos del ladrillo o su volumen.